Golpe de Opinión con María Angélica Marín. María Ángel, para todos ustedes, bienvenidos a Golpe de Opinión, un nuevo espacio para el debate y el choque de argumentos. Tendremos 4 invitados especiales, los cuales tienen opiniones completamente diferentes con respecto a un tema central. Hoy vamos a hablar de la situación con Venezuela, cómo ha desarrollado y el papel fundamental y determinante que tiene Colombia en el destino del régimen de Nicolás Maduro, un momento muy importante para América Latina. Esto es Golpe de Opinión en el canal TRO. Bienvenidos. Muy bien, y vamos a iniciar presentándoles a ustedes quienes nos van a acompañar en esta noche hablando de tema pero muy importante por estos días, y es la crisis con el vecino país de Venezuela. Por eso nos acompaña primero las damas. Alba Pereira, ella ha liderado el tema de los venezolanos, la migración, y ha conocido de primera mano toda la situación que han tenido que vivir muchos venezolanos en Bucaramanga. Bienvenida, Alba. Muchas gracias. También tenemos a Laureano Tirado, él es analista político, columnista, también nos acompaña acá. Bienvenido a Golpe de Opinión. María Angélica, muy amable, gracias al canal TRO por la invitación. Muy bien, y Jorge Gómez, él es columnista del periódico El Espectador y nos acompaña acá. Bienvenido. Muchas gracias, María Ángel, aquí tratando de participar en esta interesante polémica. Y por el Centro Democrático, el partido de gobierno, nos acompaña Iván Aguilar, precandidato a la gobernación de Santander, y también hizo parte de la Asamblea Departamental como diputado. Gracias por acompañarnos. Bueno, con la buena noche a los televidentes y desde luego a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar el programa con ustedes, pero también poniendo en contexto a muchos televidentes con respecto a la difícil situación, la crítica situación que se vive actualmente con el vecino país de Venezuela. Veamos el siguiente informe. Las acciones del gobierno actual de Colombia frente a la situación de Venezuela es tendencia hoy a nivel país. Hoy venimos a ratificar esa hermandad con el pueblo venezolano. Hoy venimos a ratificar el compromiso por la defensa de la democracia en el continente. Y no vamos a desfallecer hasta que todos los países que defendemos la Carta Democrática nos unamos y logremos la transición a las elecciones libres en Venezuela. La noche de la dictadura en Venezuela no será eterna y ya le llegó su final. La noche de los que querían fracturar el sistema interamericano ya terminó. Sin duda, las decisiones del presidente Duque han puesto en marcha desenfrenados comentarios, algunos en contra y otros a favor. Estados Unidos y a Colombia organizan una agresión contra la soberanía de un pueblo libre como el de la República Bolivariana de Venezuela. Es un tema que indiscutiblemente pone en riesgo la paz y la seguridad de nuestra región. Y nuestros preparativos son en serio, para defender nuestra frontera, para defender la integridad territorial del país. Buenas o no, con su apuesta de finalizar el gobierno Maduro o su posición activa sobre Venezuela, ha venido ganando favorabilidad, ya que para algunos es casi lógico el liderazgo que tiene Colombia frente al vecino país, por ser uno de los más afectados por esta crisis venezolana, además de resaltar su manejo de relaciones internacionales. Y este es un poco el contexto que ha tenido que vivir en los últimos días Colombia, Venezuela, el mundo entero, porque todos estamos muy pendientes de esta tensa situación y más con las relaciones que se tienen con el gobierno de Donald Trump. Vamos a analizar esta situación y cuál es el papel determinante, lo decía yo al inicio, de Colombia como un país vecino y que podría ser la apertura a lo que podría ser una intervención militar. Pero de eso vamos a estar hablando más adelante, porque por ahora vamos a conocer cómo está en materia de cifras Venezuela. Vemos que ya el Fondo Monetario Internacional ha dicho que puede llegar a 10 millones% la inflación, y esto es algo preocupante. ¿Cuál es esa situación que se vive internamente en Venezuela? ¿Realmente hay crisis financiera en Venezuela? Muy fuerte, la crisis es muy fuerte y de hecho eso es lo que provoca el éxodo, eso es lo que mantiene el éxodo. Habíamos pensado que podía bajar y mucha gente puede ver que no hay mucho venezolano saliendo. Es impresionante, aún con frontera cerrada, aún con solamente habiendo paso por las trochas, está llegando mucha gente, está saliendo mucha gente.
El sueldo que una persona tiene en Venezuela no alcanza ni siquiera para comprarse un kilo de arroz. Entonces tú trabajas 30 días para no poder comer nada. Eso hace que la gente salga. Y la inflación es 10 millones, yo creo que por ahí va a pasar la cifra dentro de muy pocos días. Es impresionante, es impresionante. Bueno, pero Laureano, hablemos un poco acerca de qué está pasando entonces por la mente del oficialismo, porque dicen que no ha pasado absolutamente nada hasta ahora. ¿Qué es lo que piensa el régimen? No, el régimen no piensa, el régimen está saqueando Venezuela. Yo creo que ¿qué se le puede evaluar cuando Venezuela está en manos de unos administradores que se dedicaron al narcotráfico y al saqueo de los recursos naturales en Venezuela, y también a saquear la columna vertebral del Estado venezolano, que es el petróleo? O sea, hoy en día no se puede hacer ninguna evaluación de Venezuela. Venezuela es un estado apocalíptico, es una tragedia que ya tiene unos efectos internacionales, y lo estamos viviendo en Colombia, en las calles, por carretera, en los hospitales, en las escuelas. Lo que vive Venezuela es lo que no puede volver a repetir un estado democrático. Es un estado calamitoso. ¿Qué hay que evaluar de Venezuela? Absolutamente nada. Todo lo que se evalúe del régimen es catastrófico. Y es un ejemplo a no seguir, ¿no? No, es un ejemplo no a seguir. Es un ejemplo no solamente a no seguir, sino es un ejemplo que tiene que ser sentenciado por tribunales internacionales. Bueno, en alguna oportunidad, cuando se calentó el tema político en las elecciones presidenciales, un país completamente polarizado entre Petro y Duque, el que quiere la paz, el que quiere la guerra, y muchas de estas situaciones se presentaron y tuvimos que vivir en medio los colombianos, pero en medio de esa confrontación, ¿en qué momento estamos? ¿En la paz, en la guerra con Venezuela? ¿Cómo lo podíamos catalogar? No, en lo que el presidente Duque ha planteado. Yo creo que acá el liderazgo que ha ejercido el presidente en el cerco diplomático, que desafortunadamente en el gobierno anterior, por la complicidad alrededor del proceso de paz con la FARC, se renunció a exigir las libertades y la democracia al pueblo venezolano. Yo creo que el liderazgo que ha ejercido el presidente Duque se traduce hoy en la esperanza de los venezolanos, que le hemos venido como a nivel internacional ha venido teniendo la acogida. Escenas como las que presenciamos en la intervención del canciller venezolano, donde los diplomáticos internacionales se van levantando como un acto de protesta, creo que hablan del liderazgo que ha recibido el presidente y de lo que esperaban no solamente los venezolanos, sino también los colombianos, que como acá lo hemos señalado, somos testigos presenciales de la calamidad que sufre Venezuela. O sea, si esto hubiera ocurrido, o de pronto este panorama no hubiera ocurrido como lo tenemos hoy en día, Guaidó, esa fuerza que ha tenido la oposición, no hubiera ocurrido de pronto en el gobierno de Juan Manuel Santos, porque tenía una actitud mucho más pacífica con respecto al tema de Venezuela, ¿podría ser? Sí, digamos que Juan Manuel Santos hizo algo que corresponde a la política internacional o de relaciones entre los países, que fue no interferir en los asuntos internos de un país. Yo lo que estoy viendo es que aquí hubo una especie de intento de desestabilización entre Estados Unidos, Guaidó y el gobierno colombiano, para lograr sacar a Maduro, básicamente. Y se inventaron una inmensa operación llamada de ayuda humanitaria, que yo me atrevo a poner en duda, porque para cuando se trata de enviar ayuda humanitaria a un pueblo como el venezolano, que sin duda tiene crisis, y sin duda que Maduro está actuando como un dictador, eso no se puede negar, y la situación económica es insostenible. Pero al margen de eso, la ayuda humanitaria la habrían podido canalizar a través de Naciones Unidas. Y uno se pregunta por qué Naciones Unidas rechazó intervenir ahí, pues porque básicamente vio que tenía una connotación más política que realmente de ayuda humanitaria. Por eso fue que el gobierno de Juan Manuel Santos no intervino, y aquí sí, pues creo que eso le ha servido mucho a la imagen de Duque, porque Duque venía de un 26% de imagen de favorabilidad, y es indudable que ahora está en las encuestas con un 42%, gracias a esa crisis forzada con la que pues sacó muy buenos réditos políticos. Bueno, pero yo sí discrepo de eso. O sea, ¿cómo vamos a decir que la crisis es forzada? La crisis es una realidad, la vemos todos los días en las calles, la vemos todos los días en los semáforos, la vemos todos los días en las carreteras de Colombia.
pero además yo no calificaría una actitud de respeto de Juan Manuel Santos. Yo creo que la actitud de Juan Manuel Santos fue una actitud cómplice con el régimen, de silencio, de permisividad, con cosas gravísimas, lo que hicieron con Lorenz Salet, que en un acto inhumano lo entrega al régimen venezolano para que lo torture. Yo sí pienso era su obligación. No era su obligación. Su obligación era defender los derechos humanos y no entregarlo para que lo torturaran. Yo creo que en eso no podemos caer en medio de la discusión política interna colombiana a ir a justificar las acciones equivocadas del gobierno anterior, donde fue absolutamente permisivo con el régimen de Maduro. Bueno, y si vamos a hablar de las comparaciones entre presidentes, tanto Duque como Santos, pues también hagamos una comparación, no sé si les parece a nuestros invitados, sobre cómo se estaba manejando económicamente el gobierno de Hugo Chávez, ¿cierto? Y Maduro. Ahí tenemos información con respecto a cómo había sido entonces en aquel año, para que todos ustedes pues estén un poco en contexto cuáles son esas cifras económicas y cómo se movía el Producto Interno Bruto en Venezuela, y estas son las cifras que tenemos en la actualidad. En marzo de 2013, por ejemplo, Chávez tenía un PIB anual de más 5,6%, esto para el 2012, y para el periodo de Nicolás Maduro esta misma cifra bajó menos 4% para el 2014. Ahí ya se empieza a notar en el 2015 y en el 2014 que ya la cosa marcha mal, que ahí ya se están tomando decisiones que se estaban tomando anteriormente con Hugo Chávez, pero que ahora va al descalabro. Es como el Titanic, hablar un poco acerca de esa transición y ese gobierno. Mira, cuando Chávez llega al poder, llega con un petróleo, una cifra por encima de los $100 por barril. Comienzan a hacer unos supuestos arreglos a la economía venezolana, pero pienso y creo que lo que lleva a Venezuela a lo que se está viviendo hoy es toda la negación que hubo contra la empresa privada, el expropiar la empresa privada, el reprimir de muchas maneras al empresario, hizo que todas estas empresas internacionales salieran de Venezuela, y queda un trabajo interno que no tiene maquinaria. Todo lo que fue expropiado, todo está en ruinas. Y es lo que ha hecho el gobierno de Maduro. Ellos continuaron el mismo desastre, porque estos son los resultados de los desastres que inició Chávez. Entonces, elegido por voto popular, además, que uno no entiende entonces los venezolanos en qué estaban pensando en el momento en que dieron ese voto de confianza. Pues de eso lo vamos a hablar más adelante. Ya veo a ir a Laureano y a don Jorge ahí para opinar acerca de este tema, pero lo vamos a conocer más adelante. Ya volvemos. Esperamos a que se quemen los acetos. ¿Cuál es el aceto? Es el sabor fuerte que tiene el vinagre. Esa nueva temporada lo que vamos a tener es el chef el que va a hacer la presentación como tal también, de todo, del producto como tal. Mi consejo para el canal regional sería pensar también en el entretenimiento. Desde que el sol asoma, somos la raza que corre por sus sueños. Somos una fuerza que se construye con el sudor de nuestro corazón. Somos el futuro que se expone con preparación y calidad. Somos la experiencia que se honra y se valora. Somos la berraquera que produce numerosos frutos. Y somos la calidez humana que recorre nuestras venas. Somos Tejido Social. Todos los domingos a las 6:30 de la tarde por el Canal TRO.
El 73% del páramo de Santurbán se encuentra en territorio norte santandereano y se constituye como el primer páramo delimitado en Colombia, hogar de especies como puma, cóndor y oso de anteojos que habitan en las cerca de 90.000 hectáreas, de las cuales 62.000 están protegidas en 4 parques naturales regionales declarados por Corponor. Santurbán suministra agua a más de 1.500.000 habitantes en 20 municipios. Santurbán, la magia del agua y la biodiversidad del nororiente colombiano. Corponor, hacia un norte ambientalmente sostenible. Todos por el agua. ¿Dónde está Mateo? ¿Mateo? Michael, alguien se llevó de aquí a Mateo. En cuanto Jane lo tenga, llamará. Es Gloria Estefan. Quiero saber si se puede hacer algo. Hola, soy Sherman Cárdenas, jugador de Atlético Bucaramanga y bueno, quiero invitarlos a ver Deportes Tro. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Golpe de Opinión, un nuevo espacio que tiene el Canal TRO para hacer un sano debate, para hacer una confrontación a punta de argumentos. Y ese es el mensaje básico que queremos enviar a todos ustedes. Que el otro opine diferente no significa que sea mi enemigo. Hoy estamos hablando de Venezuela y el papel determinante que juega un país vecino como Colombia y su relación con los Estados Unidos, lo cual hace un poco más tensa esta situación. Y estábamos hablando hace unos minutos con Alba Pereira, que es representante de los venezolanos y que ha atendido de primera mano pues la situación de los venezolanos en la ciudad de Bucaramanga. Estábamos hablando con Alba acerca de esa comparación entre Chávez y Maduro. Veíamos unas cifras muy importantes que denotan que desde Chávez ya estaba muy tensa la situación económica, pero con Maduro fue el descalabro total. Pues María Angélica, mire, no podemos seguir avanzando en este programa sin precisar varios temas. Yo creo que los responsables de la crisis que vive Venezuela son los propios venezolanos. Ajá. No solamente recae ese problema en el chavismo, en el socialismo, lo que representa la situación calamitosa. Hay que recordar unos antecedentes. Mire, Venezuela, el Estado venezolano se acostumbró a vivir del petróleo. Acostumbraron a la sociedad a toda una escala de subsidios. Allá se subsidiaba absolutamente todo. Si los santandereanos recuerdan y los televidentes, finalizando la década del 70, iniciando los 80, mucho colombiano migró a Venezuela. Y migró porque los venezolanos se dedicaron a disfrutar del esplendor del petróleo, dejaron de hacer tareas domésticas, dejaron de hacer trabajos no calificados y los venezolanos, por el valor que representaba el bolívar, migraron a Venezuela. Ellos llevaron a esta crisis. Cuando destituyen al presidente Carlos Andrés Pérez, que lo debe recordar muy bien el doctor Jorge, ¿sí? Lo destituye la clase política, la élite de Venezuela se congració con eso y permitió que empezara el deterioro del Estado, ¿sí? Y posteriormente, que fue lo más aberrante y que ha sucedido en Colombia, Chávez realiza un golpe de Estado, violentando todas las instituciones democráticas, violentando el Estado de Derecho, los valores universales democráticos y posteriormente lo indultan. Ellos son responsables de esa tragedia, porque a los bandidos, a los que violentan las instituciones democráticas, no se les puede permitir que sigan avanzando. Y el indulto es un mal precedente, ya lo estamos viviendo, lo vivió en Venezuela y lo estamos viviendo en Colombia. Entonces iniciemos por determinar que los responsables de esa crisis no solamente es el chavismo, es toda la sociedad venezolana, toda la élite venezolana, toda la academia venezolana que iniciaron a aplaudir todo ese proceso populista de Chávez. Y ellos aplaudían cuando expropiaba las tierras y les parecía magnífico que Chávez recorriera todo el país corriendo la inversión privada. Y les parecía fabuloso que repartiera casas gratis, mercado gratis, maquinaria industrial, maquinaria agrícola gratis. Pero les parecía lo magnífico. Ellos están viviendo, mire,
todo lo que está sucediendo debe servirle de muchas reflexiones a la sociedad colombiana y sobre todo a Latinoamérica. Entonces, eso tiene unos antecedentes históricos que ya lleva... Mire, Venezuela para llegar a lo hoy, para llegar a la crisis de hoy, recorrió 40 años. Y para que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, necesitaron de 20 años. 20 años lleva el chavismo, el comunismo, el socialismo acabando con Venezuela. Y solo esta hora se dieron cuenta. Ya es tarde. Lo de Venezuela es irreparable. Reconstruir el tejido económico, social de Venezuela les va a llevar por lo menos 40 años. Bueno, yo creo que hay que ahí hacer una comparación. Mencionabas a Chávez y Maduro, y yo me atrevo a comparar también lo que ha pasado con el gobierno de Uribe, que se dieron de manera casi simultánea. Sí. El gobierno de Uribe que tenían pésima relación. Sí, además. Exacto, pero tienen similitudes con el gobierno de Chávez, en que eran algo así como dos estados de opinión. Sí. O sea, en los que dos liderazgos muy fuertes, uno de derecha y uno de izquierda, y ambos se mantuvieron. En el caso de Uribe 8 años en el poder, y en el caso de Chávez creo que 12, o sea, y siempre elegido popularmente. Entonces, claro, de acuerdo con Laureano Tirado en que la culpa la tienen los venezolanos, pero lo que no se puede es mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. El gobierno colombiano de Uribe, pues no es que haya sido una panacea y una maravilla. En el gobierno de Uribe se vivieron situaciones muy complicadas también, como por ejemplo los falsos positivos que muestran que había una especie de dictadura que hacía lo que les daba la gana. Pero Jorge, vamos a necesitar de otro programa para hablar del tema de Colombia, de Álvaro Uribe y las diferencias con Álvaro Uribe. Yo creo que estamos hablando de Venezuela y la situación actual. Va a requerir de otro programa. Yo sé que María Angélica nos va a regalar ese espacio para hablar del tema frontal de Uribe, porque usted es un reconocido contradictor de Álvaro Uribe, sí, y distrae el propósito de este programa, que es la solidaridad que tenemos con los hermanos venezolanos. Bueno, pero fíjese, por ejemplo, es que la comparación entre Chávez y Maduro nos muestra a un Chávez con una gran aceptación en el pueblo, que traslada ese liderazgo a Maduro, y le va mal a Maduro y viene la crisis que viene. La diferencia sustancial entre Chávez y Maduro es uno. Chávez era un hombre carismático, era un hombre histriónico, era un hombre que tenía contacto con el pueblo, y Maduro pues es totalmente opuesto. Pero los dos son igual. Ellos dos construyeron la calamidad que vive Venezuela. Yo creo que son idénticos, son responsables de esa tragedia. Pero sumado a eso, yo creo que no vale la pena, coincido con Laureano, porque son escenarios completamente distintos. Ahora, porque el presidente Uribe construyó un nivel de reconocimiento, de popularidad, y garantizó de esa manera la continuidad de su siguiente periodo, pero es que los números hablan. Este era un país que crecía al menos 5% cuando lo recibió el presidente Uribe, y lo entrega creciendo casi al 6%. Los resultados económicos, la reducción de desempleo, la reducción cero tomas guerrilleras. Es que yo lo que quiero señalar es que me parece que, coincido con Laureano, que hay mucho por hablar del tema venezolano que tienen que ver y impacta directamente con el tema de la región. Ahí acaba de decir el señor gerente del hospital universitario que el hospital universitario más importante de Santander, de tercer nivel, tiene un déficit de 7.000 millones de pesos en servicios prestados, a servicios de salud prestados a los venezolanos, que hoy nadie responde. Pero además de eso, las dificultades que anuncia el Banco Mundial. 0.5% del PIB nos cuesta a los colombianos atender las necesidades de los venezolanos. Eso implica que tenemos que ver con toda seriedad qué está pasando en Venezuela, porque va a ser insoportable. No hemos sido capaces de resolver los problemas de los colombianos, del desempleo, la inseguridad, de la falta de vivienda, los accesos a los servicios públicos, y ahora con 1 millón más de habitantes en todo el país, eso nos lleva a tener serias dificultades. Alba, ¿cuántos venezolanos hay en Colombia actualmente? ¿Qué cifra manejan ustedes? Nosotros tenemos una cifra muy alta, nosotros manejamos una cifra muy alta, nosotros estamos seguros que sobrepasamos los 2 millones, y tenemos una atención diaria aquí en Bucaramanga, que somos la única institución que está atendiendo diaria a un promedio de entre 800 a 900 personas que entran por día. Entonces, ellos entran y avanzan, pero hay un porcentaje pequeño que queda, pero es... Yo creo que lo que tenemos consenso, yo creo que don Jorge coincide, es que Colombia, por necesidad, y Venezuela tienen que reconstruir las relaciones.
Porque, a ver, actualmente está cerrada la frontera. Yo vengo, o me acabo de bajar de un avión para llegar a este programa, estaba en Cúcuta. Ya se empezó a sentir la crisis económica en Cúcuta. Mire, se cierra la frontera 3, 4 días y Cúcuta empieza a moverse en materia económica. Entonces, hay que solucionar ese problema político. Es un problema político. Es un problema eminentemente político. Claro, y no es solucionar los venezolanos. Claro, o sea, y eso no se va a solucionar, con conciertos en la frontera, con un concierto que no tengo, yo no he podido aterrizar eso. Pero es un concierto además apoyado por el gobierno de Iván Duque. ¿Y eso qué tiene que ver? El presidente Duque es el presidente y tiene que apoyar esas escalas diplomáticas. Yo no estoy de acuerdo. La crisis de Venezuela no se va a solucionar con conciertos, ni con trinos, ni con hashtag, ni con marchas. Se lo quiero decir, Alba, con todo el cariño. Ustedes no van a solucionar el problema con marchas. El problema de Venezuela, la salida es eminentemente internacional. Yo oro y ruego que ojalá el chavismo, Maduro, llegue a un punto de encuentro, entre comillas, con ese presidente transitorio, que tampoco coincido con esa delegación, porque él no es presidente de nada. Tenemos que decir las cosas. Pero ya como tiene el reconocimiento de varios países. ¿Qué gobierna? ¿Qué país está gobernando? Asignado por la Asamblea Nacional. ¿Qué país está gobernando? Ustedes no pueden seguir en esos espejismos, porque van a durar otros 10 años si siguen en ese espejismo. Yo no me puedo meterle a solucionar los problemas a ustedes los venezolanos, pero ustedes tienen que movilizarse y escalar las manifestaciones, porque la única manera de sacar a un criminal como es Nicolás Maduro del poder es bajo dos mecanismos. Uno, a través de la fuerza internacional de las armas, o que los venezolanos solucionen ese problema. Pero yo no estoy de acuerdo con ese cuento. Es que es un problema de Venezuela. No, ese no es un problema de Venezuela. Pero ya es un problema nuestro. Ahí es una retomar lo siguiente, Laureano, y es que ahí hay una circunstancia muy particular, y es que el establecimiento venezolano se volvió un establecimiento delincuente. Usted lo señalaba al comienzo. Ya no hay establecimiento. Con 2.000 generales dedicados al narcotráfico, al comercio ilegal de coltán, oro y otros minerales. Hoy lo que está en juego allá no es la libertad ni la democracia ni la restitución de la soberanía venezolana. Allá lo que está en juego es cómo evitamos tener que esos señores devuelvan lo que se han robado y tener que purgar ante los estrados internacionales sus penas. Así que allá lo que va a pasar, esperar que el ejército asuma un golpe de Estado, porque son tan culpables y tan cómplices como Pero aquí hay una doble moral y don Jorge debe coincidir conmigo, aquí hay una hipocresía. En el fondo lo que se necesita es un golpe de Estado o por consiguiente una intervención militar. Lo que pasa es que la diplomacia... Yo no coincido absolutamente con él. Coincide conmigo en que están disfrazando la intervención militar, pero Venezuela requiere una intervención militar. No se va a solucionar ese problema. Enfocando la atención de toda Colombia hacia la crisis de Venezuela como cortina de humo para distraer los problemas de Colombia y para distraer también la crisis de aceptación que ha tenido el débil Iván Duque en el poder, porque las encuestas iban poniéndolo en situaciones muy complicadas hasta que apareció, a Dios gracias para Duque, la crisis venezolana. Es que no apareció. Y de eso vamos a hablar más adelante. No, sí apareció porque se unieron Guaidó. Es un tema que se planteó en la campaña, lo defendimos en la campaña, no es una novedad y una realidad permanente de los colombianos en el día de hoy. Hay un tema que hay que tratar, lo que está sucediendo en Santander con la presencia de los venezolanos y los problemas económicos que ya se empiezan a sentir en las provincias. Y ese debate que ustedes acaban de hacer, también lo hicimos a través de nuestras redes sociales, le preguntamos a nuestros televidentes, pero lo vamos a ver después de esta pausa comercial. ¿Qué opinan nuestros televidentes con respecto a esta difícil situación? ¿Cómo caerá el régimen de Nicolás Maduro si cae? Ya hacemos una pausa y ya volvemos. Esperamos a que se quemen los acetos. ¿Cuál es el aceto? Es el sabor fuerte que tiene el vinagre. Esa nueva temporada lo que vamos a tener es el chef el que va a hacer la presentación como tal también, de todo, del producto como tal. Mi consejo para el canal regional sería pensar también en el entretenimiento.
Cocina con Sabor regresa en el 2019 y en esta temporada con un toque de tradición y una pizca de amor. Colócate el delantal y cocina con nosotros todos los martes y jueves a las 9:30 de la mañana. Te esperamos. Entretenimiento, música, videos, irreverencia, diversión. En las tardes del Canal Tro. Lo que pediste, lo que esperabas. Más, mucha más actitud. El mundo ahora está más conectado que nunca. En el Canal Tro trabajamos 24 horas para mantenerlo informado de los últimos acontecimientos. Contamos con periodistas en cada rincón del oriente colombiano, con tecnología que nos permite informarle en el momento de la noticia. Si quieren estar actualizados con lo que pasa en Santander y norte de Santander, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y sitio web. Y pueden escribirnos a través de la línea del WhatsApp. Saber lo que pasa en nuestra región. Continuamos en Golpe de Opinión. En esta noche en el Canal Tro tenemos invitados especiales para hablar de un tema central con opiniones diferentes y que nuestros compañeros, nuestros vecinos, ciudadanos opinen diferente no nos hace enemigos, y eso es lo que queremos hacer, una batalla de argumentos en este nuevo espacio que crea el Canal Tro para todo de nuestros televidentes. Golpe de Opinión Tro, @Golpe de Opinión Tro, así nos pueden encontrar a través de Twitter. Y antes nosotros queríamos recordarles a todos ustedes que pueden seguirnos a través de las redes sociales, pero también queremos darle la bienvenida a este debate a la doctora Adriana María Parra, es asesora jurídica de la Fundación Entre Dos Tierras, que opera en la ciudad de Bucaramanga, donde apoyan a los venezolanos. Bienvenida a este debate. Muchísimas gracias, María Angélica, por este espacio. Bueno, estábamos hablando de temas políticos y por eso Alba nos dice, bueno, le cedo la palabra a la doctora Adriana María para hablar de esa coyuntura política en la que está tanto Colombia como Venezuela, pero antes vamos a preguntarle a nuestros televidentes a través de Twitter, y esto nos respondieron a la pregunta puntual que hicimos en días pasados para que ustedes participaran a través de nuestra red social en Twitter, donde ustedes nos pueden encontrar en @Golpe Opinión Tro. Así estamos a través de Twitter. ¿Cómo cree que puede terminar el régimen de Nicolás Maduro? Fue la pregunta puntual que le hicimos a nuestros televidentes. Cerco diplomático, una palabra muy utilizada por Iván Duque, tuvo un porcentaje del 14%. Intervención militar extranjera, tuvo un porcentaje del 8%. Golpe de Estado por parte de los militares oficialistas, 26%. Y lo que opinan nuestros televidentes es que el régimen no caerá, con un 52%. Gracias por participar a través de nuestras redes sociales. Estamos para escucharlos, para leerlos y también para escuchar a nuestros televidentes invitados. Doctora Adriana María, ¿qué opina acerca de ese porcentaje y de la opinión de nuestros televidentes? ¿Será que no cae el régimen de Nicolás Maduro? No, yo creo, tenemos todos los venezolanos la firme esperanza y convicción de que estamos en el proceso correcto para la salida. Finalmente ya hay más coherencia, incluso internacional, hay un apoyo, pero coincido en que las dictaduras no acaban con votos, que no es posible en este momento un escenario de golpe de Estado, porque la plana mayor militar está toda involucrada en un tema de narcotráfico y de manejo del poder a su conveniencia, de manera que es inviable. Yo me pronuncio a favor de la intervención. Yo pienso que es necesario intervenir, no necesariamente. ¿Es sinónimo de guerra? Para mí no lo es. Para mí intervenir no es sinónimo de guerra. De hecho, el cerco diplomático es una intervención ya.
Ya al estar todos los países política, por eso. Pero es que estamos en un proceso político con una connotación humanitaria, con unas consecuencias humanitarias, pero es absurdo pensar que no estamos desarrollando un proceso político y las salidas tienen que ser políticas y la intervención no necesariamente tiene que ser una guerra. ¿Militar de Estados Unidos en Venezuela? Yo estoy de acuerdo con una intervención que haya guerra. No. ¿Cómo así? Si eso es guerra. Yo veo un proceso, yo hace poco lo comparaba un poco con el proceso que se vivió con Violeta Chamorros, que no fue tampoco aquella situación de guerra eterna de los 100 días, ni ningún proceso que genere más pérdidas de vida de las que ya llevamos. El seguir en la pasividad, en la tolerancia y en invocar situaciones que no se están dando dentro de un país que tiene una ausencia total del Estado de Derecho, donde hay una manipulación perversa de todas las instancias, pretender que esto se va a arreglar con diálogo, con conversaciones en términos de vamos a sentarnos a conciliar, donde ni siquiera la protesta puede hacerse sin capucha. Acabamos de ver que en San Antonio fueron marcadas las casas de los que estuvieron en el puente. Nosotros estuvimos en el puente y esos muchachos estuvieron todos encapuchados. Y ACNUR fue uno que decía, hay que quitarse la capucha porque esto le quita seriedad a la protesta. Llevamos 20 años encapuchados, ¿cómo no la vamos a quitar ahorita? Ya se está programando una nueva protesta que va a ser el próximo fin de semana y a la expectativa entonces está todo el tema logístico de las personas que se van a movilizar por las calles y las principales calles de Venezuela. Pero en ese argumento que usted maneja, ¿cuál es el papel de Guaidó? ¿Qué hace el presidente interino visitando o qué le dice a los mandatarios de diferentes países? Que hagan una intervención militar, va a pedir recursos suficientes para poder tener el poder. ¿Qué pide Guaidó? Guaidó está haciendo el mismo papel que hizo Capriles, Leopoldo, María Corina, y yo lo veo encartado dándole la vuelta a Latinoamérica. Es lamentable tener que uno aseverar eso, porque la opinión piensa que Guaidó va a llegar al poder en 15, 20 días. Chávez va a seguir en el poder. Maduro. Y Maduro es lo mismo, casi. Es la misma esencia. Van a seguir en el poder y a mí me duele y soy solidario con los hermanos venezolanos. Pero yo comparto lo que dice ella. Esto tiene que ser, y yo sí se lo digo, doctor Jorge, se necesita intervención militar. Que coloquen en el Golfo de Maracaibo el portaaviones John F. Kennedy y verá cómo se soluciona ese problema en menos de una semana. Maduro salió ese bandido criminal a sentenciar que cuando llegara Guaidó lo iban a detener. Y salió el secretario de Estado solamente con una amenaza y se corrieron. Los venezolanos, mire, los militares, ¿qué es lo que sucede en Venezuela? Los militares, ya muy cortamente, ¿qué hizo el chavismo? Repartió las rutas del narcotráfico entre los militares. Repartieron el saqueo de los recursos naturales, coltán, oro, diamantes y todo lo que puedan convertir en dólares, euros y liras, que es la moneda turca, lo están, o sea, los venezolanos, los militares venezolanos mantienen a Maduro. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay que esperar hasta dónde les va a durar ese saqueo a Venezuela, hasta cuándo les va a durar la solidaridad económica de China, Rusia, que tienen intereses en el petróleo, y hasta cuándo le va a aguantar la presión de la sociedad venezolana. Yo creo que es un tiempo, a ver, eso vamos a quedar en un estado de transición en el tiempo. Nadie puede sentenciar cuando se acaba la dictadura. Una pregunta, ¿por qué Álvaro Uribe, que ha sido siempre el principal enemigo del régimen que existe en Venezuela y que hasta hace unas semanas pedía, rogaba, suplicaba una intervención militar en Venezuela, les invocaba a los militares venezolanos que dieran el golpe de Estado, y hace apenas unos días está diciendo: yo no estoy de acuerdo con una intervención militar? ¿Por qué? Porque se da cuenta que las relaciones geopolíticas internacionales ya no lo permiten. El Grupo de Lima fue tajante en decir: debe haber diálogo en Venezuela, el problema lo deben arreglar los venezolanos. Pero o sea, quedó cerrada la puerta a la intervención militar. Entonces, ¿qué otra salida puede haber si ni siquiera Uribe lo permite? Lo que pasa es que tienen que surtirse unos escenarios. Yo creo que acá debe haber unos temas que se han ido agotando y que desafortunadamente se empezaron a aplicar después de muchísimos años. Si la presión diplomática se hubiera ejercido a tiempo, probablemente estaríamos evitando la catástrofe que hoy tenemos. Yo le digo una cosa, don Jorge, con todo el respeto: el pueblo venezolano ya marchó, el pueblo venezolano ya votó.
el pueblo venezolano ha usado toda la vía necesaria del diálogo. Hoy hay una presión en donde tiene que marcarse el cierre económico al régimen. Pero sin lugar a dudas eso no va a ser con novenas, eso no va a ser con Ave Marías. Y acá lo que hay que tener claro... Hay que bajarle un poquito al disimulo de intervención y pacifistas y guerreristas, y más aún cuando se invoca el término de soberanía, porque entonces está en riesgo la soberanía. ¿Y qué es lo que tenemos? Una soberanía entregada completamente a Cuba, Rusia y China absolutamente apoderados del territorio venezolano. Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, ¿qué disimulamos o qué cuidamos o cuál es la timidez frente a invocar situaciones de soberanía? En Colombia hay un sector del establecimiento y de la sociedad colombiana que le gusta guardar esos modos. Fueron los mismos, y no quiero meterme en este programa en los temas locales, que fueron los mismos en el mismo debate del plebiscito. Entonces guardan los modos y por eso el Grupo de Lima, y lo dice Jorge claramente, se sustrajo de seguir avanzando. Eso también es diplomacia hipócrita, porque están motivando a Guaidó que le dé una vuelta al mundo, ¿sí?, con una etiqueta de presidente que no es presidente de nada. Él es un líder que le tocó asumir la responsabilidad por el agotamiento del liderazgo de Leopoldo, por la crisis de Leopoldo, por la condición de mujer también de Ana Corina. Bueno, el exgobernador que también que no terminó en absolutamente nada. No, venga, León, por la posición arbitraria que ha asumido el gobierno. Cada quien se manifestó, terminó preso, sacado de sus casas, desplazado, violando absolutamente sus derechos. Yo coincido con usted plenamente en la importancia, pero yo creo que acá creo que puede haber es que acá hay que decirnos la verdad. Eso no va a pasar a las buenas. ¿Por qué? Porque lo que hay es una cueva de bandidos cuidando sus intereses, que saben que el momento en que caiga el régimen no solamente pierden lo que han construido a punta de la ilegalidad, sino que tendrán que responder ante las Cortes Penales Internacionales con la privación de la libertad. Pero mire, el tema va mucho más allá. Yo voy a presentar aquí un ejemplo muy natural que me pasó a mí en diciembre. Yo acudí al centro comercial donde yo compro y mando a arreglar mis temas de comunicaciones, de celulares y computadores. Y el señor que tiene ese negocio tiene como 5 o 6 locales ahí. Y estaban trabajando en diciembre 5 venezolanos, desplazaron 5 puestos de colombianos. Y fui a mi negocio donde me corto el cabello, porque los calvos también nos cortamos el cabello, y estaban trabajando 8 venezolanas, desplazaron 8 puestos de trabajo colombianos. Y si usted mira lo que está pasando en la provincia de Guarentina, se está desplazando la mano de obra de los santanderianos. Y entonces, cada vez que se le da un puesto de trabajo a un venezolano, se está deteriorando toda la escala laboral de Colombia porque no pagan prestación de servicios. Y eso también es un llamado a la gente que cree que hace solidaridad, dando solidaridad con los venezolanos, dándoles unos sueldos pírricos, pero también esconden sus labores y sus responsabilidades con el Estado de los temas parafiscales. Pero mire la circunstancia. Y entonces cogen cogen esos pocos recursos los venezolanos y se van para Venezuela y hacen el cambio para enviarle cosas elementales a sus familiares. Esto es una calamidad. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, porque yo ya estoy fatigado, que los venezolanos solucionen sus problemas. Pero es que el problema de Venezuela... Pero con una intervención militar desde Colombia, con el apoyo de los Estados Unidos. Desde Colombia, desde Venezuela, desde Brasil, desde el sitio que sea y como sea. ¿Enviaría un hijo suyo a la guerra? El remedio será peor que la enfermedad. Esa es una pregunta populista y demagógica. Si mi hijo, cuando le toque prestar el servicio militar, tiene que ir a prestar el servicio militar, claro, con mucho dolor y con esas preguntas que tiene el afecto, él debe cumplir con esa labor. Y si le toca ir a cumplir las labores del Estado, tiene que ir a cumplir. Porque si seguimos con ese maniqueísmo de que su hijo va a ir a la guerra, entonces vamos a terminar en Colombia peor que en Venezuela en los próximos años. O sea, que Colombia le declare la guerra a Venezuela es la solución. No es declararle la guerra. Pero que Venezuela resuelva sus problemas, porque el problema económico que viene para Santander, para norte de Santander y para Colombia va a ser irremediable. Pero es que la situación de la crisis, en eso hay que reparar y hay que forzar a Maduro a que convoque de lo que está pasando acá en Santander. Pero convocar a lo que está pasando convocar con el mismo sistema estatal. ¿Cuántas elecciones se han llevado a cabo con el mismo resultado? La manipulación de los resultados. Mire, pero yo creo que hay que poner los ojos en lo que nos está pasando y no menos distantes. Mire lo que pasó en Valle del Cauca. La señora empresaria genera los empleos, los vincula formalmente y resulta que el salario mínimo ya no fue suficiente porque los señores en los semáforos recogen 1,5 millones, 1,7 millones. Entonces el problema se nos está saliendo de las manos porque la mendicidad, la informalidad,
los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de inseguridad de los que hemos sido testigos acá en Santander, allá en mi provincia guarentina, a los que han prestado posada, han ayudado con trabajo, los han asesinado. O sea, acá lo que hay que, estamos a punto de que si no le ponemos un remedio, nuestra posición de solidaridad puede migrar a una posición xenófoba muy compleja. Por eso hay que buscar la manera de que este proceso se alivie ya, que tomemos las medidas necesarias y que nos digamos la verdad. Iván, este es un problema que se salió ya de las manos. Hospital Universitario por la atención a los venezolanos. Es que la 7 mil millones de pesos. ¿Cuánto? 7 mil millones de pesos. 7 mil millones en la atención. ¿Quién tiene que pagar eso? Listo. Pues los que pagan impuestos. Es que esto no... mire, el Estado funciona es con recursos y con presupuesto. Bueno, me voy a pausa y les propongo que más adelante abordemos el tema de cuánto tiempo le queda a Colombia sosteniendo tanta migración venezolana, teniendo tan graves conflictos y situaciones por resolver internamente. Hacemos una pausa, ya regresamos. Hola, soy Sherman Cárdenas, jugador de Atlético Bucaramanga y bueno, quiero invitarlos a ver Deportes Tro. Continuamos en Golpe de Opinión, un nuevo espacio que tiene el Canal TRO para todos los televidentes y para analizar diferentes temas por los cuales atraviesa la región. Hoy estamos hablando de Venezuela y tenemos varios invitados con opiniones opuestas. Hace un momento teníamos ya un acalorado debate acerca de cuál va a ser la salida para Venezuela. Intervención militar, muchos de ustedes están de acuerdo con esta situación. Don Jorge, le doy la palabra. Yo creo que la intervención militar está descartada y la mejor prueba de que está descartada es que el mismo Álvaro Uribe, que el más guerrerista que hay en todo el planeta, pues, o por lo menos en todo el continente, la está descartando. La única solución tiene que ver, no sé de dónde, pero una convocatoria de elecciones. A mí me llamó la atención que en algún momento Maduro retó a Guaidó diciéndole, usted dice que es un presidente en este momento en Venezuela, ¿por qué no convoca elecciones? Debe haber una convocatoria de elecciones, pero ante todo debe haber diálogo. Y yo digo, ¿por qué no se sientan Maduro y Guaidó a conversar? De ahí tiene que salir algo. Es la única salida que yo veo. Si no, este estado de confrontación va a permanecer. Porque la historia de todo este proceso en Venezuela indica otra cosa. Es repetitivo. Yo creo además que se ha sobredimensionado el proceso electoral como la única pata que sostiene la democracia, y el proceso democrático trasciende el voto, y el mejor ejemplo es Venezuela. ¿Cuántas elecciones ha tenido Venezuela de Chávez para acá? Pues en la próxima tiene que haber una vigilancia internacional estricta. Pero volvemos entonces, estamos invocando intervención internacional, así sea como observador. Es el pueblo en las urnas el que tiene que resolver esto, no hay otra salida. ¿Con cuál sistema democrático? Ninguna dictadura ha terminado con votos. Todo desmontado, es que tienen, la separación del Estado, ellos son dueños de 2 millones menos compran de habitantes. todo. Y mire, les voy a decir algo a los televidentes. La semana pasada me decía un venezolano, con una tristeza pero con una contundencia, me dijo, mire, Laureano, si en Venezuela convocan elecciones en un mes, vuelve y gana Maduro, porque hacen fraude, pero lo más grave, porque compran todo, tienen todo el dinero para comprar absolutamente todo. Es que en Venezuela se acabó la dignidad, la integridad colectiva de la gente. Allá lo único que sobrevive es la dignidad personal. Y yo admiro a la gente porque yo me hago la pregunta, atravesar el páramo de Berlín, ¿qué requiere? ¿Qué requiere? ¿Ganas? ¿Fuerza? No, se necesita estar golpeado en su dignidad para recorrer Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga y seguir para... Eso se requiere estar uno arrinconado en su totalidad, Jorge. Entonces, mire, las elecciones no son la salida de Venezuela. Eso es un espejismo y usted bien lo sabe. La correlación de fuerzas políticas en el momento en Venezuela no permiten que Maduro pudiera pensar en lanzarse de nuevo a la presidencia. Habrá un candidato de Maduro y estará Guaidó, está el que sea, pero yo insisto, la única solución la ponen los venezolanos. La intervención extranjera está definitivamente cerrada. Entonces,
Yo lo que propongo es ver cómo se genera una campaña que Maduro, Guaidó, reúnanse y resuelvan el asunto. Bueno, y el problema de la ayuda humanitaria, porque no pasa de ahí. Muchas personas en el país, en Venezuela están de acuerdo, ¿cuál ayuda humanitaria? Si eso en el hospital. Yo tengo que decirlo con la mayor precisión y oiga, qué raro estar de acuerdo con Jorge. Eso a mí sí me preocupa. ¿Cuál ayuda humanitaria? Eso fue una escalada diplomática. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Mire, todo lo que se haga es bienvenido. Todo lo que se haga por Venezuela es bienvenido. Pero todo lo que se ha hecho por Venezuela es inútil. Esa es la realidad. ¿A usted le parece que es inútil de pronto llevar ayudas a las personas que lo necesitan? No, lo que pasa, yo coincido en esto, sí, toda esta estructura, no es un show, pero creo que más que un fin humanitario, tenía el fin de desenmascarar aún más y de dar una causal más en todo este proceso. Claro. Es decir, no dejó entrar la ayuda, no solo no la dejó entrar, la quemó. O sea, hay más causales para engrosar el expediente de este delincuente, del usurpador. Es que si hubieran entregado esas ayudas a Naciones Unidas, entonces es que lo que hay que tener claro es lo que ha pasado en la frontera. Nosotros lo que teníamos era un gobierno que por unos intereses personales, en función de sacar adelante eso que se derrotó en el plebiscito, en el acuerdo con la FARC, fue absolutamente pernicioso con el gobierno venezolano. Era la primera vez que Colombia asumía una postura clara frente al rechazo al régimen venezolano. Y nos parece que el llamado que se hizo desde la frontera fue precisamente para lo que usted señala, evidenciar la magnitud del nivel al que han llegado los venezolanos. Es que uno cuando escucha hablar a los venezolanos, a los médicos venezolanos que están operando sin energía eléctrica, que no hay insumos, que no hay alimentación, que los niños se están desnutriendo, que en promedio los venezolanos, ¿cuántos kilos que han perdido? 11 kilos han perdido los venezolanos en promedio. Y la ayuda humanitaria envenenada, ¿no? No están vacunando a los niños. Mire, todo lo que se diga sobre Venezuela ya hace parte del inventario. La situación de Venezuela es apocalíptica y eso lo sentencia absolutamente todo. Es apocalíptica, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Mire, yo no quiero decir algo que vaya a maltratar a los venezolanos y que me vaya a generar un problema. Yo no vivo de vanidades, pero los venezolanos han sido flojos. Los venezolanos esperaron 20 años para solucionar este problema. Sí, yo coincido. Han sido flojos, han sido recostados. Y quieren que el venezolano se ha comportado todo este tiempo como el hijo del padre rico, botaratas, con mozas y que todo lo podía financiar. Eso es cierto. Y esto es producto de una historia y de una cultura, también es cierto, pero no justifica el eterno padecimiento, ni tampoco estigmatiza y quiero finalizar con esto. Y están esperando que Brasil, Colombia, Estados Unidos les solucionen el problema de ellos. Son unos recostados. No, yo pienso y son que unos responsables no es tanto porque estén convivieron. esperando en otras personas, sino porque el problema ha escalado, ya ha llegado a unas instancias. Los venezolanos tendrían que sacudirse y generar, por ejemplo, un amotinamiento popular que sacara a Maduro. Usted conoce bien la historia de Colombia, usted sabe lo que sucedió el 9 de abril, usted sabe lo que pasó en Santander con la guerra de los 1000 días. ¿Debería haber un Caracazo? Ellos tienen que enfrentarse, así como el Bogotá, como el resurgimiento de la revolución comunera, como una especie de rebelión, y se lo voy a decir con todo el dolor. Una nueva independencia. Eso no se acaba con trinos, eso se acaba con muertos. Claro. Y la historia lo va a sentenciar así y va a quedar escrita así. En ese orden de ideas, ¿cuál es entonces la solución según ustedes? ¿Intervención militar? Es que mire. Sería maravilloso que se cumpliera la fórmula de Guaidó. El cese a la usurpación, elecciones libres, el gobierno de transición. Esa es la receta ideal. ¿Qué tan viable es esa receta? Guaidó es un buen romántico que está leyendo un buen libreto, pero Guaidó no tiene la estatura ni el liderazgo, ni la capacidad ni la convicción para enfrentar a Maduro. Yo pienso que Guaidó es una instancia de esperanza y de optimismo que necesitaba. Que es muy importante lo que está pasando con Guaidó. En un momento muy crítico del pueblo venezolano, donde se estaba perdiendo la esperanza, donde se veía que no había nada que hacer, resurge esta figura en la que yo comparto que es una figura que se construye con un tema simbólico para devolver la fe a los venezolanos. Pero me parece que es lo siguiente, Laureano. Yo creo que acá lo que hay que es dejarnos de tener doble moral, tener claro cuáles son los escenarios,
calcular claramente cuál es la realidad de lo que está pasando en Venezuela y poder tomar una decisión en función de la estabilidad del continente. ¿Qué propone es que lo que usted? está pasando, yo creo que acá lo que hay que hacer es ir agotando las instancias, el cerco diplomático, el cerco económico, dejar de comprarle petróleo, embargarle los bienes, cerrar las fronteras y acosar a Maduro en lo que él inventó. Y que los que hoy él patrocina con sus tupamaros, con todos estos movimientos Pero eso lo están colectivos, haciendo y actualmente no hay resultados. pero esto no había pasado, hasta ahora empieza a pasar. Ni el apoyo internacional de la magnitud existía. que hay no existía. Esa es la novedad que tenemos es que por fin hay un liderazgo hoy presente en Iván Duque que permite que la comunidad internacional se manifieste, cosa que no ha pasado, porque había hipocresía. No, sí, Iván, en eso estamos de acuerdo. A ver, el gobierno de Santos convivía, era una paz romana. Ellos pactaron una paz romana porque Santos necesitaba de Maduro, porque allá estaban las FARC, ya todos lo conocemos, lo que yo diga sobre, era una paz romana. Claro, el presidente Iván Duque sí ha escalado, ya ha visibilizado más la crisis de Venezuela porque nos está afectando, pero seguir en esto semana tras semana, mire, cada vez que pasa un día va ganando Maduro y ellos se van a debilitar porque hay un problema ya, que es que han creído que eso se soluciona reemplazando líderes. Y entonces han venido reemplazando ustedes líderes. Lo que no deben de dejar de reemplazar, yo sonaría atrevido dándole recomendaciones yo es que a los venezolanos, ¿yo quién soy para eso? Pero ellos creen que reemplazando líderes año tras año van a solucionar el problema. No, el problema tiene que ser anónimo. Toda la gente en una revolución, en una insurrección, de esa manera, a ver qué sucede. Yo creo que es peor que eso, o sea, es un pueblo que está completamente devastado, apocalíptico, como bien lo define, sin ninguna esperanza. Y Guaidó se convierte en esa instancia, más allá de si tiene todo el carácter y la estructura de un presidente, sí considero que es una instancia adecuada de transición. Muy bien, vamos a acabar el programa ya, se nos acaba el tiempo y nos vamos. Mire, a mí me parece que el proceso acá está claro que hay unos intereses que generan hoy unos contrapesos. Y es que el tema de Estados Unidos, Rusia, China y el Grupo de Lima tienen que sentarse y decir, señores, si esto no se resuelve y usted no presiona para que el señor se vaya y acá permitan que toda esta sociedad del delito que tiene constituida Maduro pueda pueda liberarse de sus penas, se le pueda legalizar algo de sus capitales y poder hacer una especie de amnistía. De resto no va a pasar absolutamente nada. ¿Cuál sería puntualmente la solución? ¿Cómo se va a solucionar el tema? Está hablando de un liderazgo internacional en el que menciona el Grupo de Lima, Estados Unidos, que se reúna esta gente y que converse, me parece muy bien. Si Trump logra irse a conversar con Kim Jong-un, que es el dirigente de un gobierno comunista en un país comunista que se llama Vietnam, ¿por qué no van a poder reunirse los interesados directamente en solucionar la crisis? Pues puede ser a nivel internacional también, o puede ser a nivel interno, pero solo se soluciona Pero con va a el llegar diálogo. ese momento, don Jorge, porque los norteamericanos manejan los tiempos y además manejan los intereses. Y hay un interés profundo, claro, del petróleo, y yo creo que va a llegar también ese momento. Mire, yo admiro mucho al presidente Donald Trump. Tiene neutralizado al presidente, al dictador de Corea del Norte, y ejerce una diplomacia medio particular que en los medios genera expectativa y rechazo y todo eso, pero acaba de salir una encuesta en los Estados Unidos y tiene el 51% de popularidad. Yo creo que la solución también puede ser por ese camino que está exponiendo Jorge, finalizando aquí el programa. Por fin entonces nos pusimos de acuerdo y así vamos a finalizar el programa. En algunas cosas, don Jorge, estamos de acuerdo. Muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación y por inaugurar este espacio que tenemos en el Canal Tro. No, felicitaciones a ustedes por el programa. Muchísimas gracias por la invitación y muchos éxitos. Felicitaciones. Y muchas gracias a ustedes, nuestros televidentes, nuestra razón de ser. Por eso hemos tenido esta idea y este espacio para el sano debate y para compartir a punta de argumentos un tema en especial. Los esperamos dentro de 8 días a las 9:30 de la noche en Golpe de Opinión. Feliz noche.